TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. gmail.com. Hagamos comunidad. Y ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy es jueves 28 de septiembre y estamos aquí en Primer Movimiento. Jefa de Información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, después de una primera hora, que no es por dárselos a desear a los de la tele, pero que incluyó, porque ahorita estoy viendo un mensaje de Luis Fernando Alba en Twitter, incluyó comida reconfortante, música de Ricardo Peláez, de la curaduría de Ricardo Peláez, y una breve semblanza de Tito Livio. Ya nos dijo Luis Fernando Alba que la violación de Lucrecia la narra Tito Livio, ¿no, Rodoto? Como decía yo. Así es que para que vean que hubo de todo en la primera hora, pero habrá mucho más en esta segunda y tercera hora. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Luisa Iglesias, Juana Inés de ESA. Ahí, Alfredo Ávila. como pueden ver, los que están en el canal 120 o los que están en el 20.1 de TV Abierta, tenemos la presencia del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, querido Alfredo, del tema de la violencia de género en nuestro país. Bueno, la violencia contra las mujeres, porque en ese momento no era conocida como de género, y nos quedamos en las violaciones. Sí, bueno, Difícil, existe sí. la violencia correctiva y además la violencia sexual. Y es bien interesante, cuando en México se estuvo discutiendo la Constitución de 1917, la que actualmente nos rige, se presenta un proyecto en el cual se decide la pena de muerte para ciertos delitos. Ya saben, traición a la patria y cosas, pero algunos otros delitos como robo en descampado también con pena de muerte, y la violación estaba incluida con pena de muerte. Y los argumentos en contra, que efectivamente eso no pasó ya en la Constitución, los argumentos en contra son bien significativos porque nos hablan mucho de la cultura de la época. Y hay dos argumentos fundamentales que un constituyente, Alfonso Cravioto, fue quien los expuso. El primero, no podemos condenar a muerte a los violadores porque así es como se inician nuestros jóvenes. Es decir, se asume que la primera relación sexual de los jóvenes es forzada. Y segundo, y este me parece más interesante porque todavía lo escuchamos por allí, si aplicamos mano dura contra los violadores, las mujeres pueden usar la ley para vengarse de algunos hombres. Es decir, la mujer puede acusar injustamente a un hombre de haberla violado porque sabe que tendrá un castigo muy duro. Y entonces es bien interesante porque ese argumento todavía lo podemos encontrar ahora. Entonces, lo que tenemos a lo largo del siglo XX es efectivamente la pervivencia de esta cultura de violación sexual, de violencia sexual, y combinada con la violencia doméstica, de las cuales las mujeres es una víctima clara, y que en esta otra parte la violencia doméstica tiene el agravante de ser justificada. Hace algunos días, y yo creo que quedé muy impactado con la relectura de Óscar Luis de Los hijos de Sánchez, revisando esta obra, de nuevo los testimonios de las mujeres de la familia es: mi padre me golpeaba, mis hermanos me golpeaban. Y a la menor, a la que le va bien, es: mi padre me golpeaba, pero a diferencia de mis hermanos, nunca me golpeó sin causa justificada. Es decir, me fue bien porque sí, me golpeó, pero la verdad es que me lo merecía.
Y también allí encontramos montones de referencias a violación. ¿Sí? Encontramos diálogos. Es que Juanita, a ella le hizo su mal un ferrocarrilero. Un ferrocarrilero la violó, pero hacerle el mal no es la violación, sino que la violó y luego no se casó con ella. Y esto es algo que tenían las legislaciones estatales en los códigos penales de casi todos los estados durante buena parte del siglo XX, hasta la década de los 70, la década de los 80 del siglo XX, es decir, hasta hace muy poco, que corregían la violación casando al violador con la mujer violentada. Y esto, por supuesto, es permisivo. Ahora, yo tenía un poco de miedo de tratar este problema aquí en la radio, porque si empezamos a ver que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de México, la violencia contra las mujeres es normal. Es decir, es la regla en la época colonial, en el siglo XIX, en todo el siglo XX. Entonces, el radioescucha puede quedarse con la idea de, bueno, si esto ha sucedido siempre, pues es natural. Es una naturaleza. ¿Sí? O sea, hay algo de naturaleza, y por ahí no faltarán los antropólogos o los evolucionistas que nos digan, oye, sí, no, es que mira, evolutivamente el ser humano hizo esta especie de división del trabajo, que es injusta, pero así funciona. Y, por supuesto, yo me niego a aceptar que esta cosa que sea, por más que haya perdurado siglos y milenios tal vez, sea aceptable y sea algo que vaya a durar todavía más tiempo. Y entonces aquí me gustaría terminar con algunas consideraciones acerca de la historia más reciente. La primera, el hecho de que hoy consideremos que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, incluso la violencia contra los menores, es eso, es violencia, y por lo tanto es éticamente y moralmente reprobable e incluso legalmente punible, ya es un avance. Y esto es un tema que puede resultar controversial, porque podríamos suponer que, como hemos visto en redes sociales y en otros medios, que casi siempre se dice, es que la violencia contra las mujeres se está normalizando. No, yo me atrevería a decir que es justo al revés. Se está visibilizando. Se está visibilizando. Es decir, de una etapa en la que la violencia contra las mujeres solo se veía cuando era sevicia, es decir, cuando era violencia cruel y excesiva, ahora estamos pasando a una etapa en la que la violencia contra las mujeres, sin importar el grado, ya es injustificable. Entonces, eso sí es un punto importante. Pero lo que pasa es que estamos hablando de dos tipos de violencias diferentes. La violencia correctiva o esta violencia sexual, estas violencias que se dan, que se daban o que se seguirán dando, no se pueden relacionar, pienso, y no lo sé, Alfredo Ávila, con la violencia por el simple hecho de ser mujeres. A eso voy. Que eso es algo, con el feminicidio, por ejemplo, que es algo que en nuestro país lleva tanto tiempo. Sí, o sea, a ver, son dos partes, y por eso sí quería terminar precisamente con esto. Por un lado, más que la normalización de la violencia contra las mujeres, estamos viviendo visibilización de la violencia contra las mujeres. Y eso es algo, aunque suene muy duro, pero eso es algo bueno, porque la primera parte para resolver un problema es darse cuenta de que tenemos un problema. Y entonces ese me parece que es un primer paso. Pero no significa que vayamos por el camino correcto, porque sí que han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres. Y esto es algo que vemos claramente. Me estaba acordando ayer de Huesos en el Desierto, de esta extraordinaria crónica narrativa de Ciudad Juárez, y que nos muestra nuevas formas de violencia contra las mujeres que no se habían visto. La violencia contra la mujer solo por ser mujer. Y aquí me quedé pensando también en términos históricos, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de México cuando tenemos casos semejantes? Semejantes porque no iguales. El caso de Ciudad Juárez y después el caso del resto del país a finales del siglo XX y comienzos del XXI, pues es incomparable con otras etapas. Pero me acordé de la Guerra de Independencia, y en la Guerra de Independencia tenemos muchas comunidades en las cuales los hombres abandonaron las comunidades para irse a la guerra y ya no regresaron. Y entonces lo que tenemos en estas comunidades son mujeres que son amas de casa en el sentido viejo del término, son las amas, son las dueñas de los ranchos y son las que dan trabajo a jornaleros hombres,
Esto es interesante y ahí hay una notable disminución de la violencia. En cambio, en las comunidades en las que los hombres no salieron, pero que fueron armados para defender al régimen o para defender a la insurgencia, pero no salieron de su comunidad, tenemos un incremento notable de violencia de género. Y esto a lo que me conduce es a que además de los factores culturales, de los cuales hemos estado hablando, también hay factores materiales. Es decir, ¿por qué Ciudad Juárez? Ciudad Juárez porque en principio contradiría lo que nos dicen todos los teóricos de este asunto, que cuando una mujer empieza a trabajar, se defiende mejor. Cuando una mujer empieza a trabajar, cuando ella entra al mercado laboral, tiene menos hijos, si está educada, pues pelea mejor por sus derechos, cosas como esta. Sí, esto pasaría en Ciudad Juárez, pero con una salvedad. Son empleos marginales, mal pagados, en una sociedad que está en una profunda crisis económica. Y en una sociedad, y creo que con esto podríamos cerrar, que entiende todavía que la desobediencia se castiga con violencia. Sí, pero en el caso de las mujeres que salen a la maquiladora y que ya no regresan a su casa, que son desaparecidas, que son violadas y asesinadas, no solamente es esta Pero también parte. El colectivo las piensa como desobedientes, que hacen fuera de su casa. Una mujer no debe estar fuera de su casa. No debe estar fuera de su casa, aunque tenga necesidad de ir a trabajar. Entonces, me parece que también hay factores económicos y sociales, más allá de los culturales. Lo que me da miedo de los factores culturales es que los vemos como que no van a cambiar. En cambio, los factores sociales y económicos, esos sí los podemos cambiar. Porque sí, efectivamente es un asunto de educación. Sí. Pero luego tenemos a gente muy educada que también practica una violencia de género tremenda. Y uno dice, oye, este tiene doctorados y tal, ¿y qué pasó? También hay que cambiar las condiciones sociales y las condiciones económicas. Eso también contribuye a disminuirlo. Lo que quiero decir es que se trata de un asunto que no es inamovible. Cuando vemos 500 años de historia y vemos que en esos 500 años de historia, y por no hablar de la época prehispánica, hay un continuo, pensamos que no lo podemos cambiar. Y lo que yo creo es que tenemos por ahí un par de ejemplos en los que sí podemos cambiar, sobre todo esto que venimos arrastrando, violencia doméstica, violencia sexual contra las mujeres, y podemos tratar de corregir esta nueva violencia de género que surgió sobre todo en la década de los 90, y que se ha extendido a todo el país, que es una violencia de género todavía más descarada, es violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Gracias por esta conversación y nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes, chicos. Buenos días. Muy buen día. Alfredo. Vamos con música. Vamos a escuchar la curaduría de Ricardo Peláez, a quien le mandamos un gran abrazo, y nos está recomendando a esta nueva artista, querido Miguel Ángel. Sí, a Paula Herrera es la cantautora chilena, que vamos a escuchar 14 segundos. De Verde y Celeste es el primer disco de 2011 de la cantautora Paula Herrera, y participa como músico Cristian Valdivia, una composición del que además él es productor de disco. Vamos a escucharla. Flota el otoño, una hoja se cae del mundo. Soy el silencio del bosque que guardas a veces. Desaparezco, me pierdo y no sabes si vuelvo. No me preguntes cuestiones que aún yo no entiendo. Si desafino, no es mi intención desconcentrarme. Conocí a
José Antonio Alcaraz, que era uno de los maestros más importantes del mundo en zarzuela, en cabaret, en farsa. Y él me dijo un día, tú vas a ser cabaretera. Y yo, bueno, casi me pongo a llorar porque yo quería ser actriz. Soy Marisol Gacés y soy actriz, soy cabaretera. Cuando entré al CUT, cuando vi lo que era esa escuela, ya sabes, era como en tus sueños, imaginarte la escuela de tus sueños, ¿no? El CUT para mí fue entrar a entender lo que era la actuación, la pasión, el amor por el arte. La UNAM para mí es mi vida, mi casa, mi maestra, mi orgullo y mi alma mater. Primer movimiento. ¿Hay algo que quieras decirme, Juana Inés de esa? Pues que es cumpleaños de Ricardo Peláez. Feliz cumpleaños, queridísimo Ricardo Peláez, historietista, melómano, gran amigo y familia de Primer Movimiento, que siempre nos enseña nueva música. Esta curaduría en particular es una belleza. Te abrazamos, querido Ricardo, felicidades. Y ahora sí, vámonos a lo que sigue. Ándale, en un momentito más nos vamos a nuestra nota nacional. Recuerden que vamos a estar hablando de Chiapas, de Oaxaca, vamos a estar hablando de lo que ocurre en otras latitudes y de igual manera vamos a hablar de Shinzo Abe en nuestra nota internacional. Si quieren escribirnos, estamos en @PMovimiento, Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a la nota nacional. Nota nacional. En Oaxaca, el gobierno estatal informó que el sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre provocó la muerte de 78 personas. Luego de un censo, las autoridades indicaron que 14.000 viviendas resultaron totalmente dañadas, 34.000 con daño parcial menor y 20.000 con daño parcial mayor. Además, 1.500 escuelas también sufrieron daños, así como 300 edificios de uso público. Se calcula en 120.000 el número de damnificados. Miles de personas permanecen en las calles ante el riesgo por las constantes réplicas del sismo. Sobre todo esto está ocurriendo en el Istmo de Tehuantepec. En Chiapas, el terremoto del 7 de septiembre provocó la muerte de 16 personas y afectó a 1.479.000 ciudadanos. El gobierno del estado presentó al Senado un informe donde solicita de manera urgente 831 millones de pesos para la recuperación de vivienda, tramos carreteros, obras hidráulicas, servicio educativo y recuperación de espacio urbano y cultural. De acuerdo con las cifras oficiales, el sismo dejó más de 225.000 damnificados, 16.000 viviendas inhabitables y 41.000 con daño parcial, así como 103 escuelas con daño total y 2.173 centros educativos con daño parcial. Y bueno, vamos a conversar con Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, analista de medios y comunicador comunitario independiente. Y también vamos a, primero hablamos con Renan. Buenos días, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel. Saludamos también a María de Jesús Peters, reportera de Cuadratín Chiapas. María, ¿nos escuchas? A ver, primero
está primero Renan. Sí, Cuéntanos, sí, Renan, solo con ¿qué es lo que está sucediendo en estos recorridos que has hecho tú por la zona? ¿Qué es lo que estás viendo y qué es lo que hace falta? ¿Qué podemos hacer? Sí, efectivamente, uno de los temas, tal como acaban ustedes de informar, es que los ciudadanos, los pobladores de Juchitán, están durmiendo en las calles y lo importante es que no solo están durmiendo bajo las calles, sino bajo la lluvia. En los 2 días, las 2 noches que tengo aquí, no ha parado de llover en la noche. Ayer todavía hubo pues varios temblores, hoy todavía no sentimos otros. Y ahí hay una tarea por realizar. Se está necesitando para poder apoyar este momento de tránsito, digamos, después de la emergencia, que se pueda ayudar precisamente con implementos que permitan a la gente dormir en la calle, pero simultáneamente bajo la lluvia. Hay una demanda altísima de lonas, pero no solamente deben ser lonas, o pueden ser lonas, pueden ser carpas, pueden ser tiendas de campaña. Si son lonas, se necesitan polines o tubos para sostenerlas. También se necesitan catres o camas plegables, porque el agua corre por la calle, entonces pues para que corra debajo de las camas se puedan cubrir del agua por arriba y por abajo. Esa es una de las necesidades muy importantes. Ayer también tuve la oportunidad de visitar Unión Hidalgo, que es el segundo municipio más afectado, y es el panorama francamente desolador, tristísimo, porque es una de estas comunidades cercanas a la costa, que son, digamos, muy extensas en cuanto al territorio que ocupan, de muchas casas o la mayor cantidad de casas que tienen un solo piso. Muy probablemente la audiencia de Primer Movimiento haya visto una foto que se hizo viral de el graffiti del rostro de una anciana en el muro derruido de una casa. Ahí es, y esa foto en verdad es representativa porque además ahí hay mucha migración y ahora muchas de las personas también que vivían ahí, que sus casas están dañadas, están abandonadas, de tal modo que quedan señoras solas, niños, y las calles están vacías. No puedes recorrer ahí más de una cuadra sin que encuentres una casa destruida, por lo menos. Pero ahí tampoco se han realizado las tareas de remoción de escombros. Las personas están apilando las tejas, los ladrillos, la madera de sus casas en las calles. Entonces eso hace, digamos, más entristecedor el panorama de Unión Hidalgo, Miguel Ángel, Juana, Luisa. Sí, lo que hemos escuchado sobre todo de la zona de Juchitán y del Istmo es la gente que no se quiere ir, esto mismo que tú retratas, Renan, no se quieren ir por no dejar sus casas, por no dejar aquel lugar del que son. ¿Tiene que ver con un problema con la autoridad? ¿Cómo se está viviendo el trabajo o la presencia o ausencia, en su caso, del gobierno estatal y de las autoridades y de los gobiernos locales? Sí, ese es un tema muy interesante y muy amplio. Efectivamente, mira, yo ahí señalaría lo siguiente. El pueblo juchiteco tiene una tradición de organización muy fuerte. Aquí la gente se organiza para muy diversas actividades. Puedes encontrar organizaciones para los temas religiosos, los temas gremiales, los temas vecinales, educativos, etcétera. Eso hace que haya una diferenciación muy clara entre las organizaciones de la sociedad civil o sociales con las del Estado. Queda perfectamente claro la participación de los partidos o de los distintos niveles de gobierno. Y bueno, en esa dinámica está muy dividida la población. Ahí hay un contraste muy fuerte con el Distrito Federal, donde muchas diferencias de todo tipo, pues, se estuvieron borrando y estaba muy en alto el espíritu unitario en la ayuda. Aquí, digamos, la ayuda que envía el Estado mexicano corre por las vías institucionales
Por otro lado, los partidos políticos hacen su propio trabajo y la ciudadanía se diferencia de ello. En las primeras horas, cuando el presidente Enrique Peña Nieto enterado de esto, dio la orden de que el ejército monopolizara la distribución del acopio, lo que muchas notas no recogieron fue que la gente le dijo: señor, lo que su gobierno envíe puede traerlo y distribuirlo el ejército, pero usted no puede quitarnos lo que la sociedad civil del país nos envía a nosotros. Entonces, en esos términos es como se está, digamos, realizando el acopio. Ahora, las instituciones oficiales y de gobierno pues tienen una capacidad limitada, sobre todo si vienen de fuera. Por un lado, no conocen lo suficiente el terreno y no están entrando hasta donde deberían entrar. Hay personas que no han recibido ayuda del Estado, sino de la sociedad civil. También a nivel de gobiernos municipales hay mucha queja, tanto como con los partidos, por el uso clientelar de la ayuda e inclusive por la inacción. Ayer en Unión Hidalgo recibí muchas quejas, muchas denuncias de las personas en el sentido de que el presidente municipal o la autoridad municipal no estaba ni siquiera visitando para consolar. Las personas necesitan consuelo y precisamente eso me decían algunos, es que no vienen ni siquiera a preguntar cómo estamos. Y bueno, pude constatar después de 10 minutos de haber hecho algunas entrevistas con esas personas que efectivamente el ayuntamiento está desocupado, pero en una casa particular de el tesorero municipal estaba el ayuntamiento fuera sentado departiendo. Entonces, mientras las gentes están en sus casas sufriendo y tratando de remover los escombros un poco. Entonces, ese tema sí es muy delicado y sí es importante aquí en Juchitán, compañeras. La alcaldía, ¿cómo está? ¿Qué representa el alcalde? ¿De dónde viene? ¿Por La qué? alcaldesa. Sí, la alcaldesa. ¿Qué representa? ¿Quién es? ¿De qué extracto social? ¿De qué grupo? ¿Qué hace que no pueda gobernar? ¿Qué hace que no pueda dar consuelo y departir a los ojos de todos mientras todos sufren? Déjame hacer una pequeña diferenciación. Esta pequeña narración que te decía es de Unión Hidalgo y no de Juchitán. Aquí en Juchitán es una presidenta municipal de extracción perredista. En Unión Hidalgo no hice esa averiguación política, debo decirte. Sí, estoy un poco más enfocado, digamos, en el sufrimiento de las personas. Y sí, debo señalar eso. Mira, aquí estoy operando, por decirlo de alguna manera, en una radio comunitaria emblemática, Radio Totopo, que ha tenido una lucha muy importante con el tema de las empresas eólicas y ese tipo de cosas. Bueno, fíjate, amigos que nos escuchan, compañeros, aquí hay una brigada de unos 15 integrantes, donde el mayor tiene 12 años y el menor tiene 8. Entonces, quiero decirte, hay una sensibilidad muy profunda en las personas para cooperar. Sí. Ellos me han pedido que no se les olvide. Ellos están recibiendo y pidiendo inclusive mensajes de aliento para transmitirlo por la radio. Sí. Y yo quisiera agregar ahí también esto como una necesidad, yo creo que imperiosa. En la Ciudad de México muy rápidamente activaron brigadas de apoyo psicológico para la cuestión del estrés postraumático, brigadas culturales, etcétera, mientras que aquí tenemos solamente una pequeña brigada de tipo holístico que está haciendo ese trabajo. Y de verdad, compañeros, si pudieran ver el rostro sobre todo de las personas mayores, las abuelitas, los abuelitos tristes, bajo un
derruida a la espalda, volviendo a su trabajo de tejer, por ejemplo, sombreros de palma, porque no quieren pensar, porque no quieren recordar, porque no quieren levantar la vista. Me decía una señora justo que se quejaba sobre esta actitud de falta de atención, me decía, es que uno llora a cada rato, y desde luego que es comprensible. Ese tema es, digamos, uno de los vacíos que yo he podido observar, en tanto que, como me preguntabas, de la parte política tiene que ver mucho con esto que yo señalaba anteriormente de las organizaciones. No sé de qué origen sea el presidente municipal ahí en Unión Hidalgo, pero en general la clase política aquí en el Istmo es, digamos, no es muy apreciada por la ciudadanía. Hay fuertes disputas, son un pueblo muy aguerrido, muy luchador. No sorprenden las noticias que de pronto encontramos que viene un diputado a Juchitán y es expulsado a gritos o jaloneado de su ropa, etcétera. Bueno, pues esa es, digamos, la perspectiva que tienen de sus propios gobernantes, compañeros. Pues seguiremos platicando contigo, Renan, porque sí, justamente ha habido estas peticiones de ayuda y estas llamadas a que se haga algo por la gente de Juchitán y por supuesto por todos los municipios que están alrededor, que son menos visibles y que sin embargo necesitan muchísima ayuda. Muchas gracias por platicar con nosotros y seguiremos en contacto. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Abrazo solidario, Renan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a platicar en este momento, ahora sí, con María de Jesús Peters, reportera en Cuadratín, Chiapas. María de Jesús Peters, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Buenos días, Juana. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde la Ciudad de México, y quisiéramos saber cómo está todo y qué necesitan. Pues bien. Pues mira, buenos días aquí, pues a 21 días ya de este sismo de magnitud 8.2. Pues hasta ahorita las autoridades de Protección Civil continúan con la evaluación preliminar de daños y SEDATU informó que un total de 58.365 viviendas fueron afectadas, de las cuales 4.569 pues tienen daños parciales y 16.796 más se encuentran con daño total. Y bueno, esto representará pues un gasto en viviendas pues cerca de 3,000 millones de pesos, ya que son más de 50,000 o casi 50,000 casas que resultaron afectadas por este sismo. En cuanto al sector educativo, se tiene un registro de 2,173 escuelas con daño parcial y 113 con daño total. También se tiene registro de 90 unidades médicas con daño parcial, 194 edificios públicos, 462 iglesias, 658 comercios, 330 tramos carreteros estatales afectados y 100 federales, 68 puentes dañados, 100 carreteras federales, pues 92 pues puentes también dañados también federales, y bueno, también se tienen daños en 15 servicios vitales de electricidad y 50 de agua potable. María de Jesús, al oír este recuento verdaderamente siniestro de edificios y de estructuras lastimadas, es difícil no pensar en la cantidad de cosas que pueden haberse construido mal. ¿Se han hecho peritajes? ¿Se sabe si hay alguna responsabilidad? ¿Si hay algo que decir sobre eso? Mira, pues no, las viviendas, algunas de las viviendas pues son daños son viviendas, algunas ya antiguas, construidas pues de lo que llamamos adobe. En algunos casos, en cuanto a los edificios, no se ha dado un reporte preliminar. Protección Civil no ha dicho en cuanto a esos edificios públicos o escuelas si hay alguna mala construcción. No se ha dado ningún reporte, no se ha hecho ninguna denuncia al respecto aún.
y la mayoría de las viviendas, pues sí, todas eran casas ya antiguas, pues algunas quizás no muy antiguas y la mayoría, pues a lo mejor y sí hubo una mala construcción. En cuanto a los edificios públicos, no ha dado ningún reporte de Protección Civil y ni nadie ha hecho hasta el momento ninguna denuncia, Juana. Sí, se han demolido 5.500 casas, bueno, inmuebles. Pues están en ese proceso, de demoler las que ya están con daños totales y todavía se siguen pues cuantificando, o todavía algunas, en cuanto a escuelas, todavía no se ha terminado de dar el dato preliminar de todas las escuelas. Muchas Sí. están solicitando pues que Protección Civil haga ese reporte. Ahorita tienen pues hasta el día 5 de octubre para evaluar pues ya todos los daños. Sí hay quejas en algunas comunidades, sobre todo en la zona costa, en algunos municipios de Pichiapan, donde fue el epicentro, donde están pues pidiendo la presencia de Protección Civil para que también tomen en cuenta los daños de las viviendas, algunas colapsadas totalmente, y bueno, han reportado que Protección Civil no ha llegado hasta esos lugares todavía. Sí. Y bueno, también tienen miedo de que no los vayan a tomar en cuenta y los vayan a dejar Claro. fuera pues, de estas listas. María de Jesús Peters, cuéntanos también un poco lo que opinas de la cobertura que se ha dado desde Chiapas, que han hecho los medios de comunicación, qué pendientes tienen por allá. Pues mira, en algunas comunidades lo que más se está requiriendo pues es la ayuda en cuanto a víveres. Se han abocado diversas organizaciones pues no gubernamentales, sociedad civil, han hecho entrega de forma personal de estos víveres, dado que pues hay la desconfianza en cuanto a las autoridades de que ellos los entreguen, por todos los casos que se han estado denunciando, tanto pues a nivel nacional y en otros estados. En Chiapas lo mismo ha sucedido. También ha habido en cuanto a pues diputados han quedado callados, no se han manifestado en cuanto a hacer las donaciones por parte de ellos o del Congreso de donar algo. Pues en San Cristóbal tuvimos el ejemplo de una persona, una adulta mayor de escasos recursos económicos que llevó a 2 centros de acopio pues lo poco que ella posee, que fue pues ropa, algo, chal, rebozos para cubrir a los damnificados y a los niños, sobre todo del frío, decía ella, y y bueno, esta persona adulta mayor se evocó a pedir con vecinos y con algunos amigos algo de ayuda para poderla llevar a los centros de acopio, y eso ha dado pues un gran ejemplo sobre todo para legisladores que no se han expresado y no han aportado, al menos no lo han hecho público, pues algo para las personas que pues en este momento están pasando pues el trago amargo, no, de ver destruido todo su patrimonio, y están esperando pues que el gobierno en sí les cumpla, porque hay sismos pasados en algunos municipios como Unión Juárez y Huixtla. Hay todavía pues esa inconformidad porque no les apoyaron, no les han apoyado en cuanto a la reconstrucción de viviendas. Bien. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Se ha dado algunos víveres, pero todavía muchas personas están quejando que no han sido tomadas en cuenta o no les han evaluado sus viviendas. Muy bien, María de Jesús Peters, reportera en Cuadratín Chiapas. Te agradecemos por lo que nos estás contando. Por supuesto que nos quedamos con muchos pendientes, con muchas preocupaciones, pero con muchas acciones para seguir llevando a cabo. Gracias, un abrazo solidario para ti. Sí, gracias. Bueno, nada más quisiera comentarte que hoy se espera la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, pues donde pues va a anunciar la entrega de tarjetas de Bansefi que para damnificados, y bueno, se supone que en esa cuenta podrán tener acceso a recursos para la reconstrucción parcial o total de sus viviendas.
es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a ir checando lo que ocurre y pues nos cuentas después lo que pasa, querida María. Muchas gracias. Sí, estamos a la orden. Hasta luego. Un abrazo. Primer movimiento. Nota internacional. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, convocó a elecciones anticipadas. A través de un discurso, Abe anunció que este jueves disolverá la Cámara Baja del Parlamento para buscar un mandato de la gente inmediatamente, lo que implica que el proceso electoral se realizará en octubre. No debemos caer ante la amenaza de Corea del Norte. Espero ganar la confianza de la gente en la elección venidera e impulsar una fuerte democracia. Abe llegó al poder en el 2012, pero su popularidad cayó por 2 escándalos de corrupción en los que estaban involucrados él y su esposa y que llevaron a la renuncia del ministro de Defensa, Tomoe Inada, por supuesto encubrimiento. Sin embargo, en los últimos meses su popularidad ha aumentado ante el manejo de las amenazas de Corea del Norte, país que en las últimas semanas ha disparado 2 misiles balísticos intercontinentales sobre el norte de Japón. Las noticias son tan vertiginosas que todo el asunto de Tomomi ya lo habíamos dejado de un lado y no hay cosas que todavía no terminan. A ver, vamos a hacer un análisis de la medida anunciada por el primer ministro de Japón, a qué se debe, qué causas, repercusiones y bueno, todos los escenarios que nos está planteando. Ya se encuentra en cabina el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. ¿Cómo doctor Nostradamus Villaseñor? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días, Luisa, Miguel Ángel, Ana María, muchas gracias. Me da mucho Juana gusto Inés, Juana Inés, perdón. Sí. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en cabina con ustedes. Y pues sí, es interesante esta noticia, ya parte confusa de este escenario. También. Sí, muy confusa, no solo para nosotros, sino también para los mismos japoneses. Sí. Parte del electorado no está de acuerdo con que se haya llamado a esta elección anticipada. Ajá. Y bueno, me gustaría primero analizar cuál es el discurso oficial y después la realidad y, bueno, cuál es la opinión que yo tengo sobre esta elección anticipada. Venga. El discurso oficial es que se disuelve la Cámara y se llama elecciones porque porque Kim Jong-un andaba haciendo de las suyas. Exactamente. El primer aspecto es Norcorea y sobre todo que se requiere una postura de un liderazgo más fuerte en el caso de Japón. Recordemos que Japón no puede actuar beligerantemente porque su constitución en el artículo 9 les prohíbe contar con un ejército y solamente pueden realizar medidas de lo que se llama autodefensa. Ahorita entramos a ese detalle que es muy interesante. Un segundo punto sería la discusión sobre el uso de los recursos destinados o más bien adquiridos por parte de un impuesto muy importante que es el impuesto al consumo. Esto no se está diciendo tanto en las noticias, pero tiene mucha importancia porque este impuesto va a aumentar del 8 al 10% y este impuesto anteriormente ya se había pospuesto su incremento. Es como el IVA, digamos. Exactamente. Básicamente es el IVA y en Japón son muy reacios a aumentar este impuesto, sobre todo la parte del electorado que tiene más de 60 años. Y esto va a ser muy importante para las cuestiones prácticas. Mira, y no es por interrumpirte, pero si uno se mete a redes sociales y pone hashtag impuesto al consumo, al parecer la sociedad se lo está tomando de una manera muy chistosa y no están tan de acuerdo y lo expresan con numerosos memes. En fin, ahorita lo vamos compartiendo, pero sí, claro, la opinión es contrastada, por supuesto. Y el tercer punto sería la recuperación, que bueno, esta no tiene mucho sentido, sobre los desastres ocurridos en el 2011 en Fukushima y en estos terremotos. Todavía hay, como tú decías, Luisa, algunas repercusiones de estos elementos, de lo que ocurrió aquí. Todavía no hay una decisión de si se van a cerrar o no estos reactores. Al final de cuentas alimentan a la ciudad de Tokio completamente de su abasto de energía, entonces es una decisión importante. Y por último, se hace esta elección extraordinaria para impulsar un nuevo avance en los llamados Abenomics, en la política económica del ministro Shinzo Abe. Esos son los 4 puntos oficiales. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están detrás de la decisión? Bueno, primero, como ya decías, Abe tuvo muy poca
popularidad a raíz de estos dos escándalos que implicaban el destino de recursos oficiales y el apoyo a dos escuelas, dos escuelas que además son famosas por tener una consigna militar, una consigna de preguerra, una consigna de buscar el Japón dominando el área de Asia y el Pacífico. Entonces, eso es muy escandaloso. Abe y su esposa fueron llamadas al Congreso, a la Dieta, para testificar sobre estos escándalos, y hasta ahora se ha podido cambiar la atención hacia otros asuntos. Le vino como anillo al dedo este asunto de Norcorea porque se pudo distraer los reflectores sobre este tema, y pues aprovechando que además Abe ha conseguido el beneplácito dentro de lo que se pueda considerar de pues el presidente Trump, y se ha hablado de que ha tenido un liderazgo más fuerte, sus números de popularidad han aumentado. Abe tenía el 30% únicamente de apoyo por parte de la ciudadanía japonesa, y ahora aumenta al 50% a raíz de la emergencia con Corea del Norte. Entonces, ¿por qué es interesante el llamar a elecciones ahora? Porque ahora se cuenta con un apoyo del 50% del electorado que probablemente no siga adelante, porque como hemos estado discutiendo aquí en este programa, al parecer el conflicto de Corea del Norte por lo menos va a seguir en esta detente, en este sistema de Guerra Fría, en esta falta de más cambios, por lo menos 6 meses, 1 año. Entonces, pero por ejemplo, Fernando, ¿qué pasa si la elección se realizara en 1 año? En 1 año el resultado sería muy diferente. Definitivamente, y eso es una de las razones que lleva a Abe a llamar a las elecciones, porque en 1 año ya se tendría que haber tomado una medida militar, ya se tendría que haber tomado una medida clara respecto de la posición con Estados Unidos. Y otra cosa muy importante, si ustedes recuerdan, en julio estuvimos aquí platicando sobre Yuriko Koike, que es la mujer que logra llevarse la capital de Japón, que es Tokio, como gobernadora. Se convierte en un líder de oposición muy importante. Hay muchísimos paralelismos con el caso mexicano. Lanza un partido el mismo día que Abe llama elecciones. Ella dice, ¿qué creen? Voy a sacar un nuevo partido, y se llama el partido de la Esperanza, curiosamente. Exactamente, se presenta solo con unas horas de diferencia en que se habla Abe sobre las elecciones anticipadas. Y entonces esto es muy importante porque realmente está convirtiéndose en una posibilidad de oposición. Hay que poner los números en perspectiva. Una encuesta de salida mencionó que solamente se llevaría esta mujer, Yuriko Koike, el 18%, porque este partido literalmente surgió apenas ayer. Entonces eso es muy importante, ¿no? Pero ya 18%, es importante. Si surgió ayer no es poco. Y además ella es una persona muy reconocida. Muy carismática y que está congregando a todas las personas que se oponen a Abe, al grado que, y esta es noticia de hoy, bueno, en Japón ya pasó un día completo, al grado que el partido principal de oposición y que el único que logró llegar a la alternancia en el 2012, el Partido Demócrata, está ofreciendo disolverse y coaligarse con el partido de Koike. Eso es muy importante y muy interesante porque, digamos, está juntando a toda la oposición en su partido. Eso suena muy alentador. Ahora, la parte no tan buena, y que muchos japoneses también están criticando, hay críticas para Abe y hay críticas para Koike, es que Koike realmente no tiene una plataforma clara. Lo único que tiene claro es que ella se opone a Abe. Y que ella tiene buenos discursos, y tiene muy buenas frases, pero la gente se pregunta, justamente teníamos una por aquí que decía, es necesaria una verdadera fuerza de reforma. Exactamente. Es como... Ay, Rosario Robles. Y luego... Pero, más allá de los chistes, yo me regresaría tantito a eso que decía sobre el conflicto con Corea del Norte como distractor. ¿Cómo les ha servido? Porque si para todos los analistas estadounidenses, por ejemplo, que han visto uno tras otro los enemigos que se ha ido consiguiendo Trump de la nada, ¿no? O sea, de que estaban ahí sentados y se los fue consiguiendo como los jugadores de béisbol, de fútbol americano, bueno, creo que ya hasta los los que se acumulen hoy. Más los que se acumulen, creo que hasta los de quemados ya también se la bolsa.
Pero lo que dicen es lo único que puede salvar a Trump es una crisis. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces puedes construir un enemigo y entonces Claro. puedes aglutinar a la gente en contra de ese enemigo. Y es lo mismo que está haciendo Abe. Totalmente de acuerdo con ello. El único problema es que, bueno, No, el único problema es que Corea del Norte ahí está, pues. ajá, y el único problema es que el electorado dice, sí estamos en contra de Corea del Norte, incluso la oposición también está en contra de Corea del Norte, eso es importante, Koike también, Sí. pero viene la pregunta, ¿eso implica reformar el artículo 9 y implica que Japón, después de 60 años, vuelva a contar con un ejército oficialmente? Y esa pregunta, más Uy. del 50% de la población, tomemos en cuenta que Japón tiene a la población de más de 60 años, más Ujú. grande del mundo en este momento, y esa población pues todavía sabe lo que es la guerra, ¿no? Y Sí. todavía sabe lo Sí, que es sin el duda. desastre nuclear. Ujú. Y entonces ellos consideran, sí estamos en contra de Norcorea, pero no estamos a favor de volver a militarizarnos y a volver a contar con armas nucleares. Entonces, ese es el asunto. Pero sí saben que eso es el futuro con Shinzo Abe, lo tienen claro. Más o menos, porque Abe ha sido muy inteligente y dice, vamos a tomar una postura muy fuerte respecto a Corea del Norte, pero la discusión que les estoy comentando sobre contar con un ejército y reformar el artículo 9 no está en las promesas de campaña, no está en la plataforma política. Esto Abe ya lo había hecho en el 2012. Sí. En el 2012 él dice, yo solamente voy a promover mis plataforma económica, los Abenomics, esto va a funcionar, vamos a salir de la recesión, etcétera. Ujú. Nuevamente él está saliendo con otros argumentos, antes que sí dice, Norcorea es una amenaza, pero no ha hablado en ningún momento oficialmente sobre la parte de militarización. Esto lo hizo hace 6 meses, perdió popularidad muchísimo y nuevamente está siendo muy inteligente y está dejando de hablar de esto y más bien está cambiando el discurso a necesitamos más guarderías, necesitamos que haya educación gratuita, porque tomemos en cuenta que Japón, aunque es un país de primer mundo, su educación es pública pero no es gratuita como en la mayoría de los otros países. Entonces él está hablando de estos dos problemas que sí suenan para el electorado, pero la parte militar está dejado en un segundo punto, porque además Koike está aprovechando mucho esto. Koike sí claramente está diciendo, no estamos a favor de la militarización, no estamos a favor de la parte nuclear. Esa parte de Koike es importante, porque aunque Ujú. no hay una plataforma, sí elaboró como 3 puntos, ¿no? Sí. El desmantelamiento de Fukushima Exactamente. ha sido gradual, no ha terminado, y esa no a la energía nuclear es una parte importante. Ujú. Algo que también la esposa de Abe ha sido un factor de desprestigio muy fuerte. Ha pensado también Koike que el papel de la mujer tiene que ser un importante gestor, y la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? Y esto que comentas, Fernando, esta parte de dar el dinero para el desarrollo social, para la educación, que eso es lo que justifica el aumento del IVA, ¿no? Exactamente. Ahora que Koike se tiene que, desde mi punto de vista, poner rápidamente las pilas o tiene que activar realmente un proyecto, Ujú. porque los amigos que tiene Shinzo Abe son amigos bastante grandes. Estábamos hablando en otra ocasión de quiénes eran o cómo estaban distribuidos los lados, ¿no? Y si Estados Unidos, Japón, ¿quién más está de este lado? Porque aquí tenemos a Norcorea, tenemos a Rusia y tenemos a China. ¿A quiénes tenemos acá? Surcorea, aunque Corea del Sur, por ejemplo. estábamos hablando que en Corea del Sur se ha tomado curiosamente la postura más, pues no diría tibia, pero sí más neutral, por razones obvias, porque ellos sí tienen la amenaza inmediatísima y tienen muy poco que ganar, pero supuestamente se cuenta con la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Por un lado, ya sabemos que Trump le comentó a Corea del Sur que pues no está de acuerdo con el déficit comercial que tiene con ese país, y por otro lado, en Corea del Sur su presidente ha mencionado que le interesa seguir por la vía diplomática, le interesa volver a abrir los lazos de intercambio económico con Corea del Norte, a pesar de las amenazas y a pesar de todo esto. Entonces Corea del Norte, como ya hemos discutido aquí, está cambiando sus objetivos y está pensando en Japón, en Guam, bueno, porque es la base militar más cercana de Estados Unidos, y ya directamente en amenazar a Estados Unidos. Entonces, es un escenario interesante. Yo creo que de aquí se retoman varias cosas. Primero, es un riesgo calculado, pero es un riesgo que está aumentando en la medida en que Koike consigue más aliados de la oposición y que pudiera lograr que toda la oposición japonesa o la mayor parte de la oposición japonesa se reunieran en su partido
echar a andar una plataforma más clara, con objetivos específicos, con candidatos carismáticos dentro de las prefecturas. Por ejemplo, ahora cuenta con el apoyo del gobernador de Osaka y de Aichi, que vendría siendo más o menos como Monterrey y Guadalajara aquí en nuestro país. Entonces, son metrópolis, son ciudades grandes donde puede conseguir pues bastantes votantes, eso es importante. Y yo creo que en esta elección obviamente va a ganar Abe, pero va a perder escaños en la Cámara Baja. Esto es importante porque para la reforma constitucional se requieren una supermayoría de 2/3 partes en ambas cámaras. Ya la tenía en la Cámara Baja, puede perderla, es un riesgo calculado, pero que ahí está. Y por otro lado, yo creo que este es de nuevo haciéndole un poquito a la labor de profeta, pero yo creo que este es el inicio de una oposición. A ver, ¿no? ¿Tampoco es una bella amistad? No, bueno, sí, de una bella amistad entre todos los miembros de la oposición japonesa, pero yo creo que esto va a llevar va a posibilitar la alternancia, no en estas elecciones, definitivamente no, pero sí pasadas las Olimpiadas, y esto es algo. Tomemos en cuenta que Japón, como México, prácticamente ha tenido un solo partido político gobernando durante 60 años. Y un emperador también. Eso también pegar. es una de las razones que ustedes preguntaban. ¿Y por qué las elecciones este año? Porque acuérdense que el próximo año se piensa que el emperador va a abdicar, y entonces el emperador ha jugado un poquito como la figura de legitimación del Partido Liberal Demócrata, el partido hegemónico. Y si el emperador abdica, y si no hay un apoyo institucional del siguiente emperador para el Partido Liberal Demócrata, perderían muchos electores que tienen más de 60 años, que también apoyan al Partido Liberal Demócrata, porque es representante también en cierta medida del partido hegemónico, ¿no? Nos queda literalmente un minuto para reflexiones finales y demás, pero creo que... Una duda. Esta disolución del Congreso puede parecer, si uno está distraído, en una cuestión totalitaria, es una cuestión meramente técnica para disolver, digamos, toda la cuestión que hay en el Congreso. Son 425 escaños y tiene Abe el 329 con la coalición del Partido Demócrata Liberal. Así es, que son lo disuelve y todo se vuelve a ser como fichero, ¿verdad? Ajá, y se puede hacer porque ellos tienen 2/3 partes del Congreso, entonces puede llamar, como es un sistema de gobierno parlamentario, puede llamar a esta disolución. La razón oficial que se da en no solo esto, sino también en el Reino Unido, es para asegurarse de que cuentan con el apoyo del electorado, ¿no? Pero aquí se finge esa situación porque realmente el electorado no había cuestionado esto. Sí no contaba con tanta popularidad, pero no hablaba de un impeachment. O sea, están más molestos en Estados Unidos o en nuestro país, por no decir de otra manera, con el gobierno que en Japón. ¿Cuántos temas? Vuelve pronto, por favor, doctor Fernando Nostradamus Villaseñor. Siempre es un gusto que nos acompañes y que nos expliques cómo están funcionando las cosas del otro lado del mundo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos a Primer Movimiento. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
Dispuesto a escuchar cómo te sientes. El cuerpo es el cuerpo. Entre las 6 palabras que más consultan los niños: pornografía y sexo. Ya lo hace. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos de vuelta aquí a Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM. Saludos a todos los que nos escuchan, ya hacen comunidad con nosotros, a todos los que nos observan y también están haciendo comunidad, sin duda. Jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días una vez más. Hola. Buenos días, una vez más. Estaba yo leyendo los tweets. ¿Qué cosa? ¿Qué estás Acuérdense haciendo? que estamos en @PMovimiento y en Primer Movimiento. ¿Hay en reflexiones Facebook. interesantes? No. Ahorita las vamos checando y checamos los comentarios. A todos les hacemos caso. Querido Miguel Ángel Quemain, te saludamos. Hola. Hay comentarios en redes, hay comentarios en el 55 36 43 39 y sí, sin duda estamos atentos y estamos listos para compartir con ustedes. Recuerden que hoy tenemos todavía un programa llenísimo de información, todavía nos queda una hora que además pues se vuelve jueves cuando llegue el momento de los mundos posibles. Ya está el doctor Alberto Betancourt de este lado, ahorita se aproximará a la cabina de Primer Movimiento, a la cabina de radio y TV UNAM. Y bueno, pues si les parece bien, vámonos a Poesía Necesaria porque Juana Inés tiene una sorpresa. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Juana Inés de Esa. Pues Luisa Iglesias, de pronto Ajá. como que dije, vamos a salirnos de este universo y vamos a meternos un poco al mundo árabe, que Ajá. siempre en lo que toca a poesía siempre tienen propuestas interesantes y evocadoras, la construcción de imágenes, de atmósferas que da el mundo árabe. Como la poesía de Dima Hatif. Como la poesía de Dima Hatif y en este caso la de Fadwa Tuqan, Ajá. que es una poeta que publica, es que ya perdí todo, pero ya lo voy a encontrar, un poemario, La noche y los jinetes, en 1969, y entonces yo estaba buscando otra cosa, y como siempre que uno está buscando otra cosa, se encuentra con aquello que de lo que no se puede despegar, y entonces me encontré este poema que se llama Solo quiero estar en su seno, y dice: solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad, para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor. Vamos a escuchar y vamos a ligar esta poesía con El Zapatito, con el Zapatón, que es parte de la pieza con la que ganara Paula Herrera en 2013 la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Es una canción con reminiscencias, dice Ricardo Peláez, con Violeta Parrescas, pero también con el sello contemporáneo de Paula. Sonidos electrónicos y arreglos llenos de detalles. La incluyó en su segundo disco llamado La discreción del caracol. Como titila la estrella, como hija de titilar, voy atrapando esos sueños para poder descansar. Como titila la estrella, como hija de titilar, voy atrapando esos sueños para poder descansar. Pero no encuentro sistema para dejar de calcular todos los árboles que no me dejan sombra tomar, pimiento morrón, con el zapatito, con el zapatón, manzanita roja, le doy mordiscón, le doy mordiscón, le doy mordiscón.
La noche me muestra luces, luego no me deja ver la distancia recorrida, las trampas por resolver. La noche me muestra luces, luego no me deja ver la distancia recorrida, las trampas por resolver. Pero brillito lejano. Mi nombre es Shirley Pérez Campos, soy la jefa del Servicio Sismológico Nacional, pero también soy investigadora del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM está a cargo del Servicio Sismológico Nacional y es de gran relevancia para el país, puesto que de aquí sale toda la información de la localización y magnitud de toda la sismicidad que ocurre en nuestro territorio. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido mi casa desde muy pequeña. Yo soy egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 y de la Facultad de Ingeniería. Yo me considero Puma porque desde muy pequeña mis parques de juego fueron la universidad y crecí con ese amor por la universidad. México, Pumas, universidad. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Los jueves se vuelven jueves cuando a Primer Movimiento, a través de radio y de TV UNAM, llegan los mundos posibles. Y nos da muchísimo gusto, como lo hacemos cada semana, recibir al doctor Alberto Betancourt, que como ustedes saben es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt? Luisa, querida, qué gusto verte. Bienvenido. Podernos dar un abrazo personalmente, Miguel Ángel, Juana Inés, qué gusto. Un saludo para nuestros amigos de Radio UNAM y ahora para nuestros amigos que nos ven a través de TV UNAM. Eso. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿Cómo vamos a transformar estos mundos posibles? Vamos a hablar de uno de los puntos cero de la lucha entre la vida y la muerte, los escombros del edificio que se encontraba en Bolívar 186, en cruce con Chimalpopoca, el espejo humeante. Y vamos a hablar de esta, digamos, dignidad en el punto cero, que fue tan importante para todos descubrir esta, digamos, épica popular. Yo quisiera comenzar diciendo que en el terremoto de 1985, el derrumbe de algunos edificios dejó al descubierto las condiciones de sobreexplotación que vivían muchas trabajadoras costureras. Así es. Que trabajaban en la zona del centro, en San Antonio Abad, y que estaban expuestas a una serie de voracidades por parte de sus patrones, como fueron, por ejemplo, el hecho de que muchos de sus talleres eran clandestinos y se encontraban en malas condiciones, que la jornada laboral duraba más de 8 horas, el hecho de que había, casi como si estuviéramos en el siglo XIX, una serie de castigos y descuentos por los retardos o las inasistencias, y además, pues en la mayoría de los casos las trabajadoras tenían salarios inferiores al mínimo. En 2017, al venirse abajo el edificio que se encontraba en Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, un edificio que albergaba un taller de diseño de ropa, una comercializadora de regalos y una importadora de juguetes,
esta trágica situación, que además pues ahora fue registrada por diversos ciudadanos que se encontraban por ahí y utilizaron su celular para tomar videos, pues volvió a poner en la agenda social la preocupación por el tema de las condiciones laborales en la vida cotidiana, porque en algunos casos el temblor nos dejó ver lo que estaba ocurriendo detrás de las paredes. En el caso de este edificio, las ventanas estaban tapiadas, no se podía ver lo que ocurría. Y en este sentido, pues digamos que un primer rasgo es el hecho de que, en general, creo que el temblor y sus tragedias nos puede servir para recordar la importancia que tiene hablar de las condiciones en las que trabajan los mexicanos. En segundo lugar, pues también cómo es que el sismo afectó a los propios trabajadores. Y en tercer lugar, pues el tema general, digamos, de la dignidad y la seguridad de la dignidad de los trabajadores y la seguridad en sus lugares de trabajo. Creo que el derrumbe trágico de este edificio pues nos permite asomarnos a que es uno de los aspectos, una de las caras de las muchas que tiene este terrible acontecimiento natural, que se ha encadenado con una serie de fenómenos sociales. Y bueno, pues este derrumbe ocurrió en la calle de Chimalpopoca. Es un toponimio del espejo humeante, del coraje del guerrero. Ahí no hubo televisoras apostadas, Luisa, pero la gente del centro histórico de la Ciudad de México mostró de qué está hecha. Tuvimos oportunidad de acudir ahí para poder presenciar lo que estaba pasando. Lo hicimos con mucho respeto, diría yo que con pudor, porque hay un momento en que también piensas que aunque es muy importante informar, también es muy importante no estorbar. Y también pues guardar respeto por el duelo que están viviendo los familiares que estaban esperando ahí. Afortunadamente y desafortunadamente, como bien dices, Alberto, este asunto no fue televisado. Este momento en particular no tenía la cobertura, y eso permitió en cierta medida cierto trabajo, pero también invisibilizó muchas cosas que estaban ocurriendo. Así es, debo decir que en este caso mi participación la he preparado con la colaboración de un amigo sociólogo, Óscar Isidro Bruno, que fue quien de hecho me sugirió que fuéramos a ese punto, y me pareció muy destacable justamente por eso, ¿no? Aquí se trataba de mujeres y hombres, pero básicamente mujeres trabajadoras, mujeres. Algunas de ellas de origen taiwanés, chino-taiwanés, en algunos otros casos coreanas. Se sospechaba, pero creo que no se ha confirmado, que hubiera también trabajadoras de Centroamérica. Y bueno, pues esto le daba, digamos, un rasgo particular, ¿no? Fue un edificio afectado que era un centro de trabajo. Y bueno, pues yo quisiera decir que en ese punto cero, en esa tenue frontera entre la vida y la muerte, entre la tragedia y la dignidad, pues pudimos ver cómo la gente del centro, yo diría, Miguel Ángel, del centro de los pobres, porque el centro también es muy amplio, tiene sus lados turísticos, pero también hay un centro de los pobres, digamos, un centro, no sé, donde está la Plaza de la Aguilita, ¿no? Mucho más cercano a la Merced, con otra composición social. Y ese centro de los pobres se hizo presente, estuvieron ahí los habitantes de la colonia obrera, estuvieron los habitantes de la colonia Tránsito, del centro histórico, y llegaron también muchos brigadistas de todo el país, pero yo creo que lo que hicieron esos rescatistas, en muchos casos improvisados, aunque los había también muy profesionales, fue pues realmente empeñarse en salvar vidas, transformar nuestra identidad colectiva y protagonizar lo que yo llamaría una auténtica épica popular que nos recuerda que nuestra ciudad se fundó por el nombre de Chimalpopoca, donde el sol humea entre las nubes del águila. El coraje del guerrero ante la tragedia, y me parece que eso fue lo que vimos ahí. Es alarmante desde el punto de vista laboral, ¿no? Sabemos que bueno, ese justo día el 19 de septiembre, Evangelina Corona celebraba el 32 aniversario de los acontecimientos del 85, y justamente fueron 1.326 talleres que cayeron, casi de ellos 800 se perdieron totalmente, la mayoría fantasmas. Qué bueno que evocas a Evangelina Corona. Para mí ella es en cierto sentido un ejemplo de mujer mariposa, ¿no? Creo que todos pudimos presenciar colectivamente en 1985 como muchas trabajadoras, ayer escuchaba el testimonio de una de ellas, lo leía más bien, pero como muchas trabajadoras que tomaban el metro Tasqueñas, iban a San Antonio Abad. Ese día del temblor, por ejemplo, una de ellas relata
que se fue caminando desde Tasqueña hasta San Antonio Abad porque tenía miedo de faltar y tenía miedo de que fuera a haber un castigo, y cuando llega a su centro de trabajo se encuentra con que el edificio se derrumbó. Entonces, muchas de estas trabajadoras que hacían un enorme esfuerzo por mantener a sus familias, por trabajar en estos talleres, en muchos casos con difíciles condiciones para su vista, se fueron transformando. Sí. O dejaron emerger, porque a lo mejor no es que se transformaron, sino que esa parte de ellas estaba ahí, en mujeres guerreras, en ejemplo de lucha ciudadana y cívica. Y Evangelina Corona fue particularmente un ejemplo de eso. Y no fue al primer flashazo, Alberto, fue un proceso. Contar cómo fueron las cosas fue un libro que publicó DEMAC, que ganó un premio de autobiografía, de biografía, en esta organización que hace biografías de mujeres, y es una de las primeras mujeres que no es una mujer que viene de la revolución o del porfiriato, sino que viene de la lucha social. Tengo que contar una anécdota particular, porque bueno, me tocó cuestionarme en ese momento. Conocí a Evangelina por Monsiváis, y se hizo un grupo muy interesante porque ella no sabía que era explotada. Y Evangelina, como tú decías, esa anécdota de que muchas llegaron a sus fábricas que ya no estaban, fue interesante porque yo me cuestionaba si los periodistas, si los intelectuales debían educar a un trabajador para que se defendiera, y fue un ejemplo muy interesante. Ocupó un escaño en la Cámara de Diputados, contradijo el informe de la Madrid. Fue algo muy, muy impresionante, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento en particular, sí. Además eran reuniones con Evangelina como centro, donde estaba José Luis Cuevas, estaba Elena Poniatowska, estaba Neus Espresate, que ya no está, estaba Martí Soler, estaba Monsiváis, y Monsiváis tirándole unos rollos, y Elena Poniatowska también muy interesantes, de cómo debía defenderse, de cómo debían. Y bueno, Vicente Rojo convocó a todos los pintores, a Cuevas, a Felgueres, a Soriano. Muchos hicieron muñequitas. Marta Chapa y varios se unieron, sí. Para hacer, y las construyeron las costureras. Fue muy interesante. Qué ejemplo tan interesante evocas. Yo te agradezco que lo hayas hecho, porque pues realmente pienso que en la memoria colectiva de lo que fue el 19 de septiembre de 1985, ahora podríamos decir que algunos de los que estamos aquí, creo que el 60% de la población, somos sobrevivientes de dos 19 de septiembre, sí. del 85 y del de 2017, y en nuestra memoria colectiva sin duda está grabada la imagen de esa transformación que, como bien señalas, no se realizó de un día para otro. No llega uno a las ruinas de su edificio y se convierte en organizador sindical. Es un proceso que además hermosamente se dio, digamos, en público, ¿no? Se dio a la vista de todos, esta paulatina transformación de las trabajadoras, su toma de conciencia, su autoorganización, y la dignidad y el ejemplo que dieron. Pero hay otra cosa, creo que hay dos cosas que yo rescataría del principio de tu participación, Alberto, que son, por un lado, todo lo que ha salido a la luz con estos horrores y con estos desastres, ¿no? Todo lo que lo platicamos hace un momento con la corresponsal en Chiapas. ¿Cómo explicarse que esa cantidad de edificios gubernamentales, esa cantidad de estructuras pagadas y comisionadas no hace tanto tiempo por los gobiernos estatales hayan sufrido tales daños, ¿no? Entonces sí empiezan a salir a la luz muchas cosas que estaban ocultas, ¿no? Esto que llaman elegantemente vicios ocultos, y que no son más que corrupción, más que una autoridad que prefirió no ver o que se compró, o alguien que le pareció que estaba bien faltar, ya no digas a la ley, a los mínimos derechos humanos, ¿no? En el caso también de estas mujeres. Y por otro lado también pensaba que ese centro pobre del que tú hablas no es la primera vez, también ya les había tocado la vulneración de su espacio en el 85 y les toca, es una sociedad, es que están acostumbrados, una comunidad que está acostumbrada a salir adelante sola, está acostumbrada a que nadie le haga caso más que cuando está en campaña, si acaso, porque no le sirven a nadie, pues, ¿no? Entonces, de pronto decir, esta sociedad es la misma que vuelve 32 años después a sacarse de entre los escombros y a reconstruirse, bueno, nos dice algo como ciudad, como sociedad y como país también. ¿En dónde estamos 32 años después? Sí, fue muy conmovedor poder estar ahí. Pues la verdad es que sí es impresionante fue impresionante ver el frenesí con el que la gente intentaba
encontrar algún signo de vida entre los escombros. Y yo quisiera comenzar, digamos, ya la descripción propiamente de lo que pasó ahí, diciendo que evidentemente uno al evocar el viejo 19 de septiembre, el primer 19 de septiembre, y las condiciones de sobreexplotación que existieron, pues se activa un imaginario. Se activa un imaginario que también hay que moderar, porque uno como investigador pues tiene que corroborar los datos de algunas cosas que corrían como rumor, ¿no? Que el edificio era una fábrica de ropa, y se daba por hecho, se decía que había, por ejemplo, un sótano en donde había 300 trabajadoras. Sí. Y yo pienso que ahí uno pues también tiene la responsabilidad de no dejar que se desboque tu imaginario, sino de ir a constatar qué es lo que está ocurriendo. Conozco muy poco de lo que pasó ahí, me sentí comprometido e impelido a regresar a ese lugar, a contar y acercarme respetuosamente las historias de los trabajadores y las trabajadoras que se encontraban ahí. Pues voy a comenzar hoy con una primera aproximación. Lo primero que quisiera decir es que este edificio que se derrumbó, me parece que unos segundos después de que terminó el temblor, que se derrumbó de manera estrepitosa, era un viejo conocido del gobierno de la Ciudad de México porque había sufrido daños estructurales en 1985. Según el reportaje que hizo la reportera Marcela Turati en la revista Proceso, ese edificio albergó durante un tiempo al Registro Federal Electoral, y ella recoge el testimonio de Guillermo Maru Moreno, ex empleado del mismo registro, quien recuerda que en 1992, cuando el registro se instaló ahí, ellos llegaron al edificio, se encontraba deshabitado y se podían ver las grietas del edificio. Resulta que entonces era un edificio que había estado ocupado. En el año de 2004 el CENAPRED realizó una inspección del lugar. Desconozco cuál sería el dictamen que ellos dieron, pero quiere decir que era un edificio que ya había presentado problemas. Aún así, se le agregó en la parte superior, ya no volví a ver el video para constatarlo, una gran antena de telecomunicaciones y un sofisticado equipo de aire acondicionado que agregó peso al edificio. En el edificio no operaba, como se creía al principio o como corría el rumor, solamente una fábrica de ropa. Lo que había era varias empresas, una de ellas llamada New Fashion, que se encontraba en el primer piso, la comercializadora Regalomex, que era de origen taiwanés y que tenía trabajadoras de esa nacionalidad chino-taiwanesa, la empresa coreana Seo Young Internacional y la empresa china ABC Toys Company. De tal manera que eran 5 o 6 empresas, más algunas accesorias que se encontraban en la planta del edificio, las que estaban ahí. Debo decir que en la mayoría de los casos los dueños de las empresas estaban en el edificio, y hasta donde entiendo pues perecieron junto con sus trabajadores. Ahora, Enrique Méndez del periódico La Jornada hace algunas anotaciones. Yo insisto en que me parece que uno como periodista, que diría yo con igual o más razón como historiador, pues tienes que irte acercando a los fenómenos con mucha cautela, y espero que este sea el caso. Pues estoy mencionando algunos rasgos de lo que pasó ahí, son solamente indicios en principio, digamos, ¿no? Enrique Méndez señala, por ejemplo, que las empresas que estaban dentro de este edificio no participaron en el simulacro el día 19 de septiembre. De tal manera que no hicieron el ejercicio de ver cuáles eran las salidas, cuánto se tardaban en salir. Yo vi una nota de la revista Chilango que señala que recoge el testimonio de una vendedora de dulces que conocía a las trabajadoras y que afirmó, la voy a citar, que trabajaban unas 60 personas en total, y que el problema es que para entrar había que pasar por 2 puertas de seguridad con huella digital. Solamente podían salir de una en una las trabajadoras. El edificio se cayó minutos después del sismo y consecuentemente las trabajadoras no tuvieron oportunidad de salir. Sí. Según dice la vendedora, además, pues insisto en esta parte humana, pues las trabajadoras acostumbraban a salir a comprarle a ella dulces, refrescos, de tal manera que las conocía a cada una personalmente, y pues ese día estaba ahí, estaba pues profundamente acongojada por lo que había ocurrido. Yo quiero decir que la caída del edificio afectó a una escuela, la Escuela Primaria Pública Federal Simón Bolívar, que se encuentra en el costado del edificio. Estuvimos ahí platicando con varios rescatistas, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, con el comandante de la Policía de Investigación, que era el encargado del punto y que al parecer formó parte importante de la
organización del rescate. Él nos contaba algunas de las cosas que ocurrieron. Resulta que el edificio cae de una manera impresionante porque se desploma de arriba hacia abajo, un poco como ocurrió con las Torres Gemelas, que sé que hay toda una polémica sobre ese tema, pero digamos que la base se vence y cae un edificio, un piso sobre otro. Eso derriba las paredes de una escuela, de la escuela Simón Bolívar que está a un lado, y pues los niños estaban ahí. Sí. De tal manera había 200 niños en la escuela, se cae una barda de su escuela y los niños quedan hechos unos polvorones, sí. En un estado de terror por el ruido que han escuchado del derrumbe del edificio. Y a mí una cosa que me asombró mucho cuando empecé a ver los videos, ya después de haber visitado el sitio, es que todavía no termina de caer el edificio cuando la gente que está ahí, en algunos casos son trabajadores de las dependencias públicas que se encuentran ahí cercanas, ya van corriendo. Todavía, digamos, la nube de polvo se ve que está en expansión, como en estas escenas que vemos, perdón por la analogía, en un caso muy diferente, pero visualmente se parece a esta nube de polvo que vemos después de la caída de las Torres Gemelas, pero todavía viene la nube, digamos, acercándose al lugar donde se está haciendo la toma, hacia la cámara, y ya se ve que hay gente que va corriendo hacia allá, exponiendo su vida y desde luego pues corre para auxiliar a las personas que están ahí. Esto fue muy conmovedor. Los primeros que llegan se encuentran con los niños completamente cubiertos de polvo, los empiezan a sacar, los llevan a un restaurancito, a un Tox que hay a un costado de la primaria, y el gerente inmediatamente se entiende lo que está pasando, le da instrucciones a las meseras para que reciban a los niños, que los sienten en la mesa. Es muy impresionante realmente el relato, y pues le dice a las meseras que le sirvan un postrecito. Ay, denles un helado, supongo que no les hace mucho bien el azúcar en ese momento, pero el gesto es realmente conmovedor. Sí, le dice a las meseras que empiecen a pasar a los niños al baño para que los laven. Están todos llenos de tierra y empiezan los papás a llegar. Dice, bueno, contó el encargado del punto que a las 3 de la tarde ya todos los niños habían sido recogidos. Y empieza la ardua labor de empezar a observar lo que estaba pasando en los escombros, de empezar a buscar a las personas, y eso pues llevó muchas horas, pero la respuesta fue instantánea. Lo primero que yo diría es que la respuesta de la gente, la ayuda, comenzó a fluir de manera prácticamente inmediata. En realidad, una de las cosas que ocurrió es que todo lo que solicitaban los rescatistas, en algunos casos rescatistas profesionales de la Cruz Roja, de la Marina, del Ejército, debo decir, porque yo la vez pasada cuestioné y sostengo la digamos, necesidad de evitar que haya una militarización del rescate, pero ahora debo decir también, en digamos, apego a los hechos y en función de lo que tiene que hacer un testigo y un cronista, que me conmovió mucho ver a los soldados mexicanos acarreando varilla junto con el gran número de albañiles que había ahí. El frenesí que se vivía en el punto cero, en la zona donde estaban los escombros, era realmente impresionante. El ruido de las máquinas trabajando, se escuchaba el 1, 2, 3 y jalaban entre 30 o 40 personas una trave, ¿no? Otra vez 1, 2, 3 y jalaban una segunda trave, fila de carretillas, gritaban, y llegaba una fila de 30 o 40 carretillas. Me conmovió mucho ver a un grupo de organizaciones, a varias mujeres que pertenecían a diversas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, que estaban acarreando sus carretillas. Me tocó, por cierto, ver una escena, pues, digamos, polémica en términos culturales, porque alguien se acercaba insistentemente a una de ellas y le decía, no estás cansada, no quieres que te sustituyamos por alguien. Y ella, muy orgullosa, le decía, no, las mujeres también podemos, y agarraba su carretilla, las mujeres también somos fuertes. De pronto, pues como sabemos, lo que empezaba a ocurrir es que pues de pronto se levantaban los puños en alto. Yo pienso que tanto esta intervención, pero yo diría que la jornada colectiva que vivimos es una jornada que hay que vivir con el puño en alto. Y se levantaba el puño en alto y se hacía el silencio para tratar de escuchar si había algún sonido entre los escombros. Ahí en ese punto nos contaban los rescatistas, cuando pidieron suero empezó a fluir el suero a raudales. Tenían suero para, ahora sí que para dar y regalar. Lo tuvieron que enviar a Cholula, a Puebla,
y todo lo que pedían era impresionante. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos ahí inmediatamente nos dieron cascos. Alguien había regalado 1000 cascos, alguien regaló cientos de palas, alguien regaló picos, pero evidentemente no llevábamos ni tapaboca ni algo para cubrir los ojos, pues se te empiezan a irritar los ojos rápidamente. Y pues no sé, digo, eso quizá un detalle, pero quiero que vean un poco el refuerzo, ¿no? La logística popular que estaba detrás, pasó alguien ofreciéndonos gotas. Antes de irnos a la música, solamente pues quisiera decir que algo que me pareció muy, muy impresionante, muy conmovedor, pues fue el hecho de ver a los familiares de los trabajadores, ¿no? De origen chino, de origen coreano, esperando en un estacionamiento que estaba aledaño al lugar de los escombros, que servía como dispensario, morgue improvisada, lugar donde estaban las mesas de evidencias, donde estaban los objetos de las personas que se encontraban ahí, pues esperando pacientemente. Yo creo que uno de los temas que nosotros deberíamos de tocar, Miguel Ángel, no sé qué opinas, es justamente el tema también de la migración coreana y china en nuestro país, que amerita, desde luego, pues yo creo que toda nuestra atención, nuestra solidaridad. Por lo pronto, pues yo le envío un abrazo a todos los trabajadores migrantes chinos, coreanos y también centroamericanos que laboran en nuestras fábricas, en nuestro campo, y que son casi invisibles y que merecen en estas circunstancias y en la vida cotidiana un gran abrazo. Es muy conmovedor lo que dices, porque finalmente cuando dices que todos trabajan hombro con hombro, tiene que ver con los mundos posibles que la vida toma como decisiones para muchas personas que no tienen opciones. Unos están en el ejército y otros están como albañiles y otros explotados. Y el tema de la migración es importante porque sabemos, detective Betancourt, que gran parte de la migración hace ropa pirata en esta parte que tomó los coreanos y que han sido un objeto para la investigación, para la Policía Federal, muy importante, ¿no? Sí, bueno, me hace recordar Historia Cero de nuestro admirado escritor William Gibson, ¿no? Creador del cyberpunk, que está dedicada justamente al tema del diseño de ropa y la confección de la misma, las trabajadoras costureras, el asesinato de una trabajadora costurera que estaba tratando de organizar a las trabajadoras. Pues ese es todo un tema y yo creo que amerita toda nuestra atención, aunque insisto, al mismo tiempo hay que ser cuidadosos de no dejar volar nuestra imaginación y ceñirnos al suelo y no dar por hecho que era una fábrica, no sé qué, ¿no? Pero bueno, tenemos indicios claros que ameritan que ahí hay un tema y que se debe investigar sobre la seguridad laboral que hay que atender. Quisiera decir nada más antes de irnos a la música, si les parece bien, que conocí a una perrita rescatista, una perrita que trabaja con un binomio humano que se llama Fiona. El socorrista que la conducía se dejó venir desde San Luis Potosí porque empezó a escuchar las noticias, vio que en el edificio de Álvaro Obregón estaban solicitando un equipo, él lo traía en su ambulancia, así que dijo, me voy, le preguntó a su compañero, ¿nos vamos? Se subieron a su ambulancia, agarraron ¿En su la ambulancia perrita, desde San Luis Potosí? se vinieron para acá con su ambulancia desde San Luis Potosí, hay un llamado en la Ciudad de México y vinieron, creo que nos da tiempo de llegar. Llegaron, les costó mucho trabajo encontrar un lugar donde pudieran ser útiles, finalmente llegaron a Bolívar y Chimalpopoca y ahí la perrita estuvo trabajando turnos extensivos y se lastimó una patita. Y una de las trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México que estaba ahí, de Capital Social, una jovencita, vio que la perrita cojeaba, preguntó qué pasaba y dijo, es que ha trabajado mucho y al pisar la varilla se lastimó. Necesitamos conseguir unas botitas. Ella subió a una página de Facebook la petición de que por favor enviaran botitas para Fiona y ella es de Tabasco y empezaron a llegar, a fluir. Yo a mí me tocó verlo, pues por lo menos yo vi 4 cajas de botitas para Fiona y bueno, más allá de que era pues interesante ver qué colores escogían para la perrita, bromeando porque estábamos desde luego en un momento de mucho dolor, de mucha tragedia, pero confortaba saber que había apoyo, que había mucha gente que quería apoyar. Yo creo que no hay una casa en México que no estuvo dispuesta a dar lo que se necesitaba. Les propongo que escuchemos a Víctor Manuel con una cosa que se llama La Planta 14, que habla de los trabajadores mineros en España, pero que también nos recuerda el tema de la seguridad laboral, que no solamente es importante en México, sino en todos los países del mundo. Venga. La planta 14 en el pozo minero, de la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos,
acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Y seguimos aquí con el doctor Alberto Betancourt discutiendo también la importancia de justamente tener estos guiños, Alberto, de a ver, vamos a ponernos la botita de colores para Fiona. Pero esto es porque también se necesita un momento de cariño y también se necesitan sonrisas y risas en momentos muy difíciles, porque sin ellas y sin la música, ¿qué hacemos? Sí, ¿Cómo yo nos creo vamos que todos reconciliando? hemos podido recibir unas fuertes dosis de cariño, sí, de afecto colectivo. Claro. Es algo que se agradece mucho, que hace mucha falta en estos momentos, quizá igual que la gotita para los ojos, igual que la gotita para Fiona, pues el sentirnos vivos, ¿no? Eso, la gente con la que te encuentras y que normalmente saludarías de lejos en el pasillo y ahora te acercas y la abrazas porque te da gusto que esté bien. Y pues yo espero que podamos lograr que la energía social que se movilizó para salvar vidas durante el temblor se mantenga viva, se alimente y se utilice para nuestra vida cotidiana. Yo quisiera terminar mi intervención, se nos fue muy rápido el tiempo, señalando dos cosas nada más. La primera es que me ofendió mucho el simulacro que realizó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de hacer una cadena humana cargando cajas. Yo creo que un político que le interesa mostrar su solidaridad, pues hubiera ido a algún lugar donde realmente hubiera una cadena humana y hubiera cargado 10 minutos. Y eso pues hubiera sido por lo menos un gesto simbólico, pero lo que vimos todos fue una simulación ofensiva. Supongo que la mayoría de los que nos hacen favor de escucharnos y de vernos saben a lo que me refiero. Un video que está circulando profusamente en redes sociales, donde hay una actitud muy despectiva hacia la prensa, un trato insolente y pues sobre todo la ofensa que significa simular que se está haciendo algo que no se está haciendo. Yo creo que un mandatario, como es el caso del presidente de la República, pues es ahorita el que tiene que coordinar las acciones de protección civil y consecuentemente pues eso es lo que tiene que hacer y no posar, digamos, ¿no? En segundo lugar, quisiera terminar mi intervención nada más aludiendo a una página de Facebook que se llama Trabajadores, que crearon los alumnos de los posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UAM Xochimilco, Trabajadores con X al final, Trabajador XS, donde se abrió el espacio para que los trabajadores que piensan que el lugar en el que están trabajando es inseguro y quieren presentar una denuncia porque hay grietas o porque no hay un peritaje adecuado, pueden hacerlo en esa página. Por lo pronto hay 180 denuncias. Entre algunos de los lugares que están ahí se encuentran Imbursa Call Center, el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, el Palacio de Hierro de Durango, el Grupo Salinas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Telmex Parque Vía, Cinemex Plaza Oriente y 170 lugares más. Insisto en que estas son denuncias de los trabajadores, pueden ser percepciones, pueden ser casos más concretos de edificios objetivamente dañados y en la mayoría de los casos los trabajadores han presentado de manera anónima una denuncia formal planteando que no existen los peritajes correctos. Yo creo que la seguridad en el trabajo pues es muy, muy importante. Con esto quisiera yo despedirme. Creo que es muy importante que la gente sienta que el lugar al que va a trabajar es un lugar seguro, que debe ser uno de los temas. Y bueno, pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este pueblo guerrero que mostró un gran despliegue de dignidad humana. Yo espero que no solamente sirva para condiciones de desastre, sino que esa energía y esa conciencia social, esa vocación comunitaria
se extienda también a la preocupación por la vida de los trabajadores migrantes, a las comunidades que son afectadas por las mineras, que no se vuelva algo excepcional, sino que se convierta en algo que se incorpore a nuestra vida cotidiana. Qué bueno que en el caso del rescate en Chimalpopoca, pues tuvimos una evocación del águila sol, del astro rey, enfurecido por las nubes que quieren cubrirlo, es el origen de la palabra Chimalpopoca, el escudo del guerrero que humea de coraje y que refulge todavía sobre el valle de Anáhuac, con esta gente que nos dio una muestra de lo que estamos hechos los mexicanos. Pues un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias, querido Alberto Betancourt. Cerramos con música para Cerramos con el gran León Chávez Teixeiro, en homenaje a las trabajadoras mexicanas Mujer Mariposa. La Mujer Mariposa. Mujer mariposa, regálame un hijo y dame un sonido de música nueva que nunca ha nacido. Un árbol con fruto que, como una hormiga, trabajas, mitigas, calmando mi vida como una gaviota que mojan las olas, las flores te brotan, la ropa tendida, el viento en tu oído, mi vientre en tu vientre. Veo la noche que cae como un duelo. Estoy aturdido, estoy en el suelo. Mujer compañera, te quiero en los vientos que suenen tu pelo, como en los charcos que brotan de sapos. Las nubes se cierran. Primer movimiento. Son las 9 de la mañana con 46 minutos y fuera del aire, perdón, aquí moviendo el micrófono, estábamos teniendo una discusión sobre muchos mensajes que nos han llegado en las últimas horas, en los últimos minutos, sobre si hemos o no hemos discutido el tema de los centros de acopio de la UNAM. Es un tema que nos parece, por supuesto, importante y si bien tenemos que discutirlo, necesitamos más información y necesitamos ver exactamente qué es lo que está pasando. Por lo pronto, lo que sí tenemos es el comunicado de la UNAM, Juana Inés. Sí, bueno, se lanzó ayer, 27 de septiembre de 2017, y dice: el acopio y envío de ayuda a las zonas más necesitadas del país mostró la solidaridad y la capacidad de organización de la comunidad universitaria desde los momentos posteriores a los sismos. La respuesta que de manera voluntaria tuvieron la sociedad y nuestros profesores, alumnos y trabajadores fue formidable. En el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario fueron recibidas casi 900 toneladas de ayuda, mismas que se clasificaron y canalizaron con eficiencia y transparencia a las poblaciones más necesitadas de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y a 23 sitios de la Ciudad de México. Y esto es lo que es más importante. Durante la noche de ayer, un grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación que decenas de voluntarios venían realizando de días atrás. Horas después, ese grupo simuló llevar a cabo una asamblea en el interior del estadio, en la que determinó que nuestro personal de las Direcciones General de Atención a la Comunidad y de Servicios Generales y Movilidad abandonara el recinto, argumentando falta de transparencia en el destino de la ayuda.
Elementos del Cuerpo de Protección Civil de la universidad permanecen en el inmueble, pero las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto afectadas. Es por esta razón que la universidad no está en condiciones de supervisar a partir de ahora el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad. Congruente con su vocación de transparencia y rendición de cuentas, la universidad informa a la población sobre los montos de ayuda captados en el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario, así como de los sitios a los que fue canalizada durante la semana del 20 al 26 de septiembre. Y bueno, a continuación está un desglose de todos aquellos lugares, de cuánta ayuda se recibió, cómo se canalizó, a dónde fue a dar, cuántos viajes se hicieron. Todo esto se puede consultar, por supuesto, en las redes de la universidad y desde luego a través de TV UNAM, ya está en sus pantallas, y a través de las redes de Primer Movimiento y de Radio UNAM. Así es que bueno, pues ahí está la información que hay. ¿Quién está? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? Lo iremos sabiendo conforme pase el tiempo. No queremos dar información falsa ni prestarnos a especulación. Sí, y le agradecemos a Manuel Rodríguez Rábago su comentario en Facebook. Es un comentario fuerte, puntual, muy importante, y además que nos moviliza a hacer una información responsable de la que le estaremos rindiendo cuentas, como la universidad lo ha hecho en este comunicado. Y bueno, pues la información responsable, querido Miguel Ángel, es la que se da con mesura y con prudencia una vez que se tenga la información. No es el grito del urgente, porque hemos visto lo que ha pasado en los últimos días cuando nos aceleramos y queremos ganar la nota y queremos gritar lo que tenemos enfrente. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en la universidad. ¿Quieren saber qué sí está ocurriendo exactamente? Tenemos una llamada importante esta mañana. Le damos la bienvenida a Leticia Cosío, directora y coreógrafa de Viva Flamenco. ¿Cómo estás, querida Leticia? Pues con muchos sentimientos encontrados, porque por un lado toda esta tristeza, toda esta situación de la que están hablando, de lo que estamos pasando, y por otro lado pues contenta porque nos vamos a presentar en la Sala Miguel Covarrubias, y bueno, gracias por la oportunidad de comentarlo en su espacio, porque pues queremos dedicar esta función muy especial precisamente a la esperanza, a la solidaridad y la unión de los mexicanos ante esta tragedia. El espectáculo que nosotros vamos a presentar mañana viernes a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias, que por cierto, la Coordinación de Danza decidió que va a ser entrada gratuita en apoyo a todo lo que está sucediendo, y porque pensamos, en mi caso, que yo platicaba con ellos, pues la tarea de un artista precisamente es el de poder apoyar con nuestras emociones, nuestra proyección de lo que traemos dentro, para que la gente se pueda identificar en un momento dado con nosotros, con lo que estamos haciendo. Yo lo pienso como que una manera de provocarle al público estas emociones y sensaciones, para que ellos puedan también liberar todo lo que traigan, que se puedan identificar en un momento dado con alguno de los personajes, por decirlo así, que estamos haciendo, algún momento. En este caso se presta mucho el flamenco y lo que nosotros estamos llevando, porque llevamos la música en viva. Hay que recordar que el flamenco es un lamento ante todo. Y en este espectáculo que vamos a presentar, que se llama Impulsos, hay dos momentos muy fuertes. Uno que es uno de los ritmos que se llama seguirilla, que es uno de los palos o ritmos madres del flamenco, en donde es un lamento muy profundo. Y por otro lado, unas malagueñas que va a cantar José Miguel Moreno, que también son de situación muy profunda, muy adentro, y que yo creo que la gente puede sentirlo y en un momento dado poder liberar todo esto que trae adentro, pero también como lo que queremos es que tenemos que seguir en la vida, tenemos que dar pues estas sensaciones también de esperanza, ¿no? De que tenemos que seguir para adelante, un poquito como la burla, porque a veces hay que burlarnos un poquito de lo que sucede, lo que nos está pasando, y tratamos de hacer el espectáculo dinámico con todas estas emociones para que la gente pueda estar con nosotros y de esta manera nosotros también poder ayudar. Pues sí.
Por supuesto, y hay que decir que esta función de Viva Flamenco se suma a un esfuerzo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM para reiniciar actividades con 4 acciones en apoyo a los damnificados por el sismo, así como proporcionar espacios de actividades de acompañamiento. A partir de esta semana se pondrán en marcha las Brigadas Cultura UNAM en albergues y espacios públicos de la Ciudad de México. Se impulsará un programa de acompañamiento emocional desde el arte en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, en la Casa del Lago Juan José Arreola y en el antiguo Colegio de San Ildefonso, precisamente en la Sala Covarrubias también va a suceder esto, y diversos eventos, como sucede con lo de Viva Flamenco, serán destinados a la recaudación de fondos a favor de los damnificados y el patrimonio, entre ellas el concierto de la UFUNAM del 30 de septiembre y del 1 de octubre, así como el concierto internacional de Les Siècles y Le Cri de Paris. Radio UNAM y TV UNAM destinarán parte de su programación a satisfacer las dudas de la sociedad civil derivadas del sismo, como hemos estado haciendo. Pero bueno, pues sí, como bien dices, Leticia Cosío, los artistas, la comunidad artística no está desvinculada de este trabajo y no es poco el apoyo que puede dar, y agradecemos mucho esta función de Viva Flamenco. ¿Puedes volver a dar los datos, por favor? Claro que sí, es mañana viernes 29 de septiembre a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias. La entrada es gratuita y pues nos encantaría que nos acompañara. Gracias, querida Leticia Cosío, te mandamos un gran abrazo y ya sabes, compartimos todo en redes sociales. Muchas gracias, qué linda. No, gracias a ti. Nos quedamos aquí en Primer Movimiento con este cierre, esta despedida. Hay muchos comentarios, por supuesto, en redes sociales. Ya se volvió a compartir este comunicado de la UNAM a través de @PMovimiento. Lo habíamos compartido, Vania Noche lo había compartido desde el día de ayer, pero bueno, lo estaremos compartiendo constantemente para que todos puedan estar enterados, y mientras tengamos más información, conforme vayamos teniendo más información, lo vamos a seguir discutiendo, querido Miguel Ángel. Sí, justamente. Viva Flamenco es una compañía muy importante, fue una de las compañías precursoras del flamenco en México, que ha reunido a los hijos de los grandes bailadores, de los grandes cantadores, de los grandes guitarristas. Así es. Y bueno, es muy significativo que en el espacio de la universidad, un espacio destinado fundamentalmente a la danza contemporánea, tengamos ahora la presencia de un trabajo de tan popular, tan importante, y que atraviesa toda Europa, no solo España, y que en México pues las raíces del flamenco son equivalentes a las que están las más grandes del mundo, ¿no? Así es. Será algo que tendremos que estar compartiendo y que estaremos todos juntos por allá. Sí, ya hay bailarinas de flamenco que son becarias del FONCA, que son reconocidas, que tienen una visión artística profunda y de legado. Oigan, ya casi pasó? nos vamos. ¿Qué hace aquí Vania Nuche? Vania. Hola. ¿Todos están viendo a Vania Nuche? Yo aquí escuchando a Miguel Ángel y de pronto Qué bueno, apareció súper. Vania Nuche. ¿Qué estás haciendo, Vania Nuche? ¿Vine a hablarnos de Calme Cali? Sí, hoy se estrena la segunda temporada de Calme Cali por el 96.1 de FM. ¡Ay, qué nervios! Radio Perdón. UNAM. Estamos muy emocionados. Sí, qué maravilla. Nerviosos, ¿no? Emocionados, felices. Por fin Bien. ya la segunda temporada de Calme Cali. Hoy la entrevista con Feliciano Carrasco. Él es cantautor, músico e ingeniero físico, así que no se lo pierdan. Por el 96.1 de FM, aquí en cuanto termine Primer Movimiento. Y no se olviden de sintonizar también TV UNAM hoy a las 21 horas con Roberto Fiesco. Disfruten de Cinema 20.1, toda la programación en nuestras redes sociales, y recuerden visitar también nuestro sitio web radio.unam.mx. Muy bien, Ya me Vania voy. Nuche. Eso, Tengan un excelente día. Felicidades por Calme Cali, porque en esta Muchas experiencia gracias. sonora nuestras lenguas ocupan un lugar muy importante. Sí. Buscamos traductores para que se haga justicia de muchas cosas. Sí, Hay sí. que decirlo, qué buena estuvo la primera temporada. Está en www.radio.unam.mx. Exactamente, ahí Estuvo están buena. los podcasts. Se va a Y- poner mejor. Sí, claro que sí. Escúchenos. Muy Felicidades, buen día a todos. querida Vania. Gracias. Cerramos. Oigan, fuera del aire habíamos estado platicando de un asunto que pues resulta pertinente contar, y que hoy es 28 de septiembre, el Día Internacional de la Despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo y del derecho de las mujeres a elegir lo que quieran hacer con su cuerpo, con sus familias, y bueno, pues con esta idea que se tiene de lo que lo femenino tendría que representar y de lo que la maternidad tendría que ser. Es un día que, bueno, tendremos que reflexionar. Si quieren entrar a esta discusión, se está dando en Twitter con el hashtag
28S y hay una serie de infografías con datos muy interesantes de cómo las mujeres siguen viviendo su sana sexualidad. Sí. Es muy importante esto que dices, Luisa, porque esta oportunidad que tenemos de estar en TV UNAM permite acceder a muchos lugares en el país que tienen legislaciones en los que todavía no es vigente esta oportunidad de decidir para las mujeres, y que es una oportunidad para informarse y para acudir, para organizarse y para pedir este acto mínimo de independencia. Y que todavía sigue siendo botín político. Sigue siendo un botín político. Nos despedimos con música, precisamente música cantada por mujeres. Esto es de la curaduría de Ricardo Peláez. Feliz cumpleaños, querido Ricardo Peláez. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? La última y nos vamos. Vamos a despedirnos con El aroma del querer, del disco de La Rosa y del Espino de 2016, el último, el tercero y más reciente de la carrera de Paula Herrera. Ella misma define este trabajo como una mezcla ecléctica de sonidos sudamericanos con música electrónica y letras profundas. La acompaña el cantautor guatemalteco Carlos Rafael Hernández, mejor conocido como El Gordo de Guatemala. Pues nos vamos. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. ¿Quién me diría que tú, tan normal, dormirías a mi lado? ¿Quién te diría que yo, inmortal, sufriría si no estás? ¿Quién me diría que tras confesar mi pasado tan oscuro, ¿quién me diría que yo, sin piedad, yo me iría a enamorar? Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.